A lo largo de los años, las religiones se han cansado de decirnos que la Biblia es un libro sagrado, escrito directamente de la mano de Dios, en el cual encontramos todo su amor, todo su esplendor, toda su compasión y toda su devoción para con nosotros. Libro que después de consagrarse en el Concilio de Nicea, fue prohibido al público en general por más de 1000 años, ya que decían que el contenido sagrado era para pocas personas. ¡Ay, no! Sin embargo, una vez liberado estos, y los que han leído esta Biblia se encuentran con que no hay nada de amor, no hay nada de sabiduría, no hay nada de compasión y solo encontramos guerra, muerte, sangre, incesto, entre otras aberraciones. ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. ¿No me crees? Bien, te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? Abraham, el sacrificio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean bienvenidos a su canal, el lado B del todo. ¿Te atreves? Bien, teníamos ya tiempo ya ausentes de este canal por motivos de trabajo, falta de tiempo. Pues bueno, se nos ha hecho complicado continuar con el tema de los videos, pero pues ahorita tuvimos oportunidad y aquí estamos, ¿no? Y retomaremos por ahí los videos donde hablamos de estas mentiras de la Biblia y todas esas farsas que nos han vendido a lo largo de la historia. ¡Ay, no! Y que para ocultar este hecho pues se prohibió por lo menos 1000 años la Biblia al público, pues con el afán de ¿qué? De generar generaciones y generaciones que no se pudieran contraponer contra lo que ellos decían, ya que alegaban y siguen alegando a la fecha que es palabra, escrita y dicha directamente por su Dios Jehová, y que bueno, no teníamos derecho de siquiera de pensar que era mentira, que era un error o que simplemente era una aberración, ¿no? Entonces continuamos con estos videos. Hasta ahorita, de los videos que llevamos con referencia a las mentiras de la Biblia, solo vamos en el Génesis, que es en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 20, ¿no? Yo creo que no llevamos ni siquiera el 3% de la Biblia, ¿no? Y todos los videos que nos has dado, gracias a todas estas mentiras y a esta farsa, ¿no? Y pues como hemos expuesto en los otros videos, pues vimos cómo este famoso patriarca Abraham, pues primero vendió a su esposa Sara como su hermana allá en Egipto, se hizo rico gracias a eso. Después vino con su propio ejército, defendió a Lot. Vimos cómo Lot primero vendió a su pueblo, Sodoma y Gomorra, ¿no? A sus hijas para salvar a los famosos ángeles que después destruyeron Sodoma y Gomorra. Vimos cómo después se metieron ellas con él para tener descendencia, incesto total. Después vimos cómo otra vez Abraham volvió a vender a Sara, su esposa, como su hermana ante Abimelech, el rey Abimelech. Otra vez se volvió a ser más rico. Y pues bueno, cómo se dieron cuenta estos, cómo los depuso el mismo Jehová, y cómo estas fichistas de patriarca nos los venden como los seres más santos e impolutos. Ya valió madres entonces, ¿eh? Pues bueno, retomemos esa historia de Abraham, el famoso patriarca, ¿no? Donde nació todo esto del tema del pueblo elegido, y entendamos por qué las guerras en el mundo, propiciadas por el mismo país elegido por Dios, pues trae todo este relajo actualmente, ¿no? Ya lo hemos expuesto en varios videos. Sin embargo, siempre que tocamos el tema de guerras y del nombre de este país elegido, pues bueno, nuestros videos son censurados y pues ahí metidos en un candado, ¿no? Que no progresan por ahí. Ya valió madres entonces, ¿eh? Pero bueno, seguiremos insistiendo con el tema, ¿no? Así que bienvenidos. Vamos a poner la parte de Abraham, el sacrificio. Una vez que ya hizo todas las cochinadas de vender a su esposa como su hermana, y que al final sí resultó que era su media hermana, porque era hija de su padre, más no de su madre, ¿no? O sea, qué asco, ¿no? Vemos incesto entre hermanos, medios hermanos, en este caso Abraham y Sara. Vemos cómo se realiza el incesto entre las hijas de Lot y el famoso Lot. Acuérdense que su esposa quedó, según esto, en una estatua de sal por la lluvia de azufre en Sodoma y Gomorra, cuando Diosito Jehová, en todo su amor esplendoroso, destruyó estas ciudades. Pues bueno, sigamos con este amoroso y gran patriarca de la Iglesia Católica y de todas las religiones que tienen que ver con el judaísmo. Bienvenidos. Y retomando la Biblia ya en el capítulo 21 del Génesis, pues bueno, desde el primer capítulo se pone curioso, ¿no? Ya que este afán que va a tener Jehová
su Dios Todopoderoso a lo largo de la historia de la Biblia de miles y miles de años, pues este afán que tiene de meterse, de hacer que vírgenes y que mujeres, ¿cómo se llama?, infértiles puedan tener hijos cuando Él va y las visita casualmente, pues bueno, a mí me hace pensar cosas muy distintas, ¿no? Que más que un milagro, más que un algo divino por ahí, pues bueno, hacía sus cositas por ahí este famoso Dios con estas personas, ¿no? Que casualmente o eran muy ancianas, eran estériles o eran vírgenes, ¿no? Pero casualmente con una sola visita de Jehová quedaban panzonas, ¿no? Veamos el capítulo 21, versículo 1, y dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Qué hizo? Pues bueno, se los dejo a su imaginación. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, ¿no? O sea, recibió la visita de Jehová y mágicamente quedó panzona, ¿no? Quedó embarazada. Wow. Versículo 3: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Aquí nace el famoso niño Isaac. 4, versículo 4: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 años, como Dios le había mandado. Este afán que tiene Diosito Jehová con los penes, ¿no? Con el aparato reproductor masculino, ¿no? Que le corten ese perito, ¿no? Para circuncidarlo, ¿no? Qué cosas, ¿no? Que te tengas que mutilar, así como firma de que perteneces a Jehová, ¿no? Qué cosas. 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Perdón, ya Abraham estaba bastante anciano, tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sin embargo, hay que recordar que no es su primer hijo, ¿no? Ya veamos por qué. Versículo 6: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyera se reirá conmigo. Pues le hizo cosquillitas, ¿no? Y quedó embarazada. Pues, creo que no voy a decir eso, pero bueno. Versículo 7: y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos, pues le he dado a su hijo en su vejez, ¿no? Impresionante. Bien, hasta ahí pues todo bonito, ¿no? Los vio al patriarca, a los hermanos Abraham y Sara, medios hermanos, los vio solitos, y como ya les había prometido que iban a ser dueños de una nación, el pueblo elegido, pues bueno, les dio a un hijo. Pero hay que recordar que como Sara ya era mayor y aparte era estéril, no podía concebir, pues ya le había, bien open mind ella, le había ofrecido a Agar, su sirvienta, ¿no? Esta egipcia, y pues Abraham se metió con ella, y tuvieron ahora sí el primer hijo de Abraham, que se llamaba Ismael, ¿no? No hay que dejarlo. Entonces Ismael realmente es el primer hijo de Abraham. Pero ¿qué pasó, no? Ya comenzaron los celos por ahí, ya como Sara pudo tener su propio hijo directamente de la mano de Jehová, pues empezaron los celos. Si no me creen, veamos, ¿no? Dice ya en el versículo 8: y creció el niño y fue detestado. ¿Ok? E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Destetado, o sea, como que le quitaron la chichi, perdón. Yo había dicho detestado, no, es destetado, o sea, que le quitaron la chichi, yo quiero entender, ¿no? Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo Abraham: echa a esta sirvienta y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no habrá de heredar Isaac mi hijo. Chale, aquí ya empieza el pleito familiar con la herencia, ¿no? ¿Desde cuándo, no? Imagínense, desde que antes que iniciara el famoso mundo creado por el Dios de la Iglesia Católica y de los judíos, el famoso Jehová, pues desde la primera generación de los famosos patriarcas, pues ya empezaba la bronca por la herencia, ¿no? Aquí le dijo Sara: ¿sabes qué? Borra a ese chamaco de Agar, a Ismael, porque él no va a tener herencia tuya, ¿no? Va a ser de mi hijo Isaac. Bueno, maldita herencia, ¿no? Siempre he dicho yo que la familia dura hasta que la herencia quiere, ¿no? Punto mío. En el versículo 11 dice: este dicho pareció grave de gran manera a Abraham, y acusó a su hijo, a causa de su hijo, perdón. Pero Abraham, todo consternado, en el versículo 12 dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado descendencia. Versículo 13: también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. 14: y entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó el pan y odre de agua, y le dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Hasta ahí llegó la historia del primer hijo de Abraham, Ismael, que tuvo con su sirvienta, o más bien la sirvienta de su esposa Sara, Agar la egipcia, ¿no?
Pero relata versículos más adelante, del 15 al 21, cómo Agar anduvo deambulando en el desierto de Berseba, y ya en su desesperación porque no tenía agua para darle al niño, lo dejó en un árbol y se peló Tintán, ¿no? Se fue porque no quería ver cómo moría el niño. Pero dicen los versículos que por ahí el Diosito Jehová, en todo su amor esplendoroso, se apiadó de ella. Él le dijo que sí que tenía, que se levantara, que el muchacho iba a estar bien. Entonces le abrió los ojos, le apareció un pozo de agua por ahí, le llenó el odre de agua, fue y le dio al hijo. Total, ya le dijo Diosito Jehová, en todo su amor esplendoroso, que no tuviera miedo, que de este hijo, descendencia no reconocida de Abraham, ahora iba a ser una nación. Y a esa nación la conocemos como los ismaelitas. Y nada más para aclarar que esa tribu, los ismaelitas, ¿quiénes son actualmente? Bueno, en sus inicios pues obviamente fue la descendencia nómada, se conoce como la descendencia nómada de Ismael, hijo de Abraham y Agar, conocidos como el habitante del desierto entre Gaal y Egipto. Actualmente el ismaelismo es una rama chií del Islam con unos 15 millones de seguidores, liderados por Aga Khan, ¿no? Entonces se hizo una religión, ¿no? Aparte de la religión católica, hebreo-cristiana, pues está esta religión del ismaelismo, ¿no? ¿Y de dónde surgió? Bueno, pues del destierro del hijo de Abraham, Ismael, al desierto, ¿no? Y bueno, normalmente se lo conoce como los nómadas de Ismael. Bien, hasta aquí la historia de este primer hijo de Abraham, el gran patriarca de la iglesia. Pero bueno, sigamos mostrando el gran amor y el gran afecto que tenía este profeta, este patriarca, para toda su futura descendencia, ¿no? ¡Wow! Ya desterró a un hijo, ¿no? ¿Qué nos espera a los demás, no? Bueno, pues ya veremos más adelante. Ya valió madres entonces, ¿eh? Y bueno, versículos más adelante pues habla de un pacto entre Abraham y Abimelech, que por ahí le entregó 7 corderos, que sembró un árbol, y que bueno, dice que por ahí moró en tierras filisteas por muchos días. Pero lo que acontece es el siguiente capítulo, el capítulo 22. Y aquí el título está muy llamativo, ¿no? El título dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Chale, ¿no? Y aquí el nombre de por qué este video, ¿no? El sacrificio, ¿no? Ya vimos que por decisión de Sara, por aprobación de Jehová, pues Abraham abandonó a su primer hijo, Ismael, ¿no? En el desierto, ¿sale? Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el segundo hijo. Versículo primero del capítulo 22 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De entrada, 2 cosas. Primero, dice: tu hijo Isaac, tu único. ¿Qué pasó con Ismael? O sea, ya se acabó la historia con él. Acuérdense que fue el primero, ¿no? Y era reconocido por Jehová, pero ahora, como ya lo desterraron, pues ya se acabó la participación de Ismael en toda esta historia, ¿no? Ya no existe. Bueno, de entrada, tachita, ¿no? Ya perdimos un hijo directamente por la orden de Jehová. Y ahora el único que tiene, ahí indica así el único, Isaac, lo pide que se lo dé en holocausto, o sea que lo haga pedacitos para que pueda sentir ese olor grato que le encanta a Jehová, ¿no? La carnita asada. Bueno, sigamos. Versículo 13. Y Abraham se levantó muy de mañana y el bardo su asno, o sea, lo montó, me imagino, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo, el muchacho, iremos ahí, y oraremos y volveremos con nosotros. Hasta ahí todo bonito, ¿no? Era un pacto, un truco entre Jehová, ¿no? Para calarlo. 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y ya se la solía el pobre Isaac, ¿no? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, de aquí sale la famosa frase, ¿no? De que siempre que nos falta algo, que vamos a la iglesia a pedírselo, ¿no? Pues dicen, Dios proveerá, ¿no? Y este dicho es muy común: Dios proveerá, Dios proveerá.
Pero chequen nomás, cuando la iglesia ocupa algo, una construcción, un carro nuevo, algo, Dios no provee, se lo piden a los pobres feligreses, ¿no? Con el diezmo. Bueno, Dios proveerá. Bien, sigamos, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Chingas, pues ya proveó el corderito, Diosito, ¿no? Y era Isaac, el pobre chamaco. 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Changos, madre mía, ¿no? Qué explícita es la Biblia, ¿no? Tanto amor, ¿no? Ya valió madres entonces, 11. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que teméis a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, vuelve el único, ¿no? Pobre Ismael ya no existe. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hijo de su chingada. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por lo que se dice hoy: el monte de Jehová será provisto. ¿No? Impresionante, ¿no, hijos? Madre. Y luego, espérense, ¿no? Vas a la iglesia y te lo venden como un acto de amor, cabrón. O sea, Abraham, el patriarca, en su amor esplendoroso, ofrendó su hijo a Jehová, lo iba a degollar, pero se le apareció el ángel y le dijo: espérate, porque ya me demostraste que no te cuesta nada entregarme a tu hijo. Hijo de su chingada madre. Ya valió madres entonces, Qué amor, ¿no? Bueno, para los que somos padres, en mi caso, yo amo a mis hijos, a mi niño, a mi niña, y doy todo por ellos, ¿no? Y si se me apareciera una persona y me dijera al oído: oye, no seas malo, ¿no? Ofrécemelos en un holocausto, una carnita asada ahí, pártelos en pedacitos, ¿no? Para que me demuestres mi devoción. Ese sería el último día que ese ser trataría conmigo, ¿no? Impresionante, ¿no? Que un Dios disque de amor pida que mates, que degolles, que ofrezcas a tu propio hijo, sangre de tu sangre, que desprecie al otro que tuviste y que te diga: échatelo al plato para que me demuestres tu amor, tu convicción, tu fidelidad, para darte la tierra que te prometí. Pues bueno, creo que no es algo digno, ¿no? Ni siquiera de un Dios de amor, menos de un Dios de desamor. Aquí creo que esa persona estaba desequilibrada totalmente, que no tenía juicio alguno, sino más bien era un devoto ciego, como lo han hecho hasta ahorita. Y creo que esta basura de que necesitabas ofrendar, necesitabas sacrificar lo más querido para demostrar devoción, creo que esta es una historia aberrante de un ser superior que se aprovechó de tanta ignorancia para mostrarse como un Dios que no es. Ya valió madres Entonces, pero no le voy a quitar el crédito a esa persona basura, el famoso patriarca Abraham, que prefirió proseguirle el rollo a un ser que ni siquiera conocía para ofrecerle lo más precioso que puede ser su hijo. El día que ustedes tengan un hijo van a entender lo mucho que se le ama. Entonces, puedo decir que esta persona no amaba a su hijo. Entonces, por lo tanto, un patriarca que no ama a sus hijos, ya vimos que dejó a Ismael y que ahora sí va a echar el plato a Isaac, pues no es digno ni siquiera de llamarse patriarca. Más bien, basura de persona. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Bien, sigamos un poquito adelante. Te pido por favor que me regales y compartas este video, me regales tu like y sigamos compartándolo, ¿no? Para que llegue a más personas, ¿no? Que les encantan estos temas. A mí me fascinan porque sin duda nos quita una venda que nos han puesto por miles de años. Y bien, posterior a esta aberrancia de cuento que nos hacen ver como un acto de amor divino, digno de alabarse, de sacrificar a tu propio hijo, pues bueno, posteriormente, versículos más adelante, pues Jehová le habla otra vez a Abraham y le dice que está muy agradecido, que porque no le negó a su único hijo, otra vez recalca único hijo. Volvemos a que Ismael pasó a la historia. Pues le dice que como no le negó a su hijo, pues a partir de adelante va a estar bendecido y que todas las naciones le van a rendir culto y que van a estar la mano de sus enemigos a su favor, etcétera, y que tendrá descendencia multiplicada por mayor. Después habla de cómo también su hermano tuvo hijos, 8 hijos, etcétera. Crece la familia, ¿no? Esta familia del gran patriarca Abraham. En este capítulo 23, pues bueno, ya relata cómo muere Sara, ¿sí? Y pues bueno,
es un capítulo sin mucho que rescatar, ya que habla más o menos de cómo Abraham, que era, decía él, extranjero en esa tierra, era forastero, pues pidió permiso para enterrarla, ¿no? Ya después de que la lloró, y pues le decía a los hijos de Het que intervinieran con él ante el Zohar, Efrón, hijo de Zohar, para que les diera un pedacito de tierra, una cueva, ¿no? Para poder enterrar ahí a Sara. Pues bueno, dice que le costó algunas monedas de plata, por ahí 400, que la tomó por heredar. Pues bueno, las pagaron por ahí, y pues bueno, de esta manera enterró Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Melpela, al oriente de Manre, que está en Hebrón, en la tierra de Canaán, ¿no? Y bueno, capítulos más adelante pues habla que le busca esposa a Isaac. Sale, ya era viejo, en unos años avanzados, y pues bueno, Jehová lo había bendecido, ¿no? Y pues Abraham había creado a su hijo, había gobernado todo eso, etcétera. Entonces pues pretendía buscarle una heredad, o más bien una esposa a su hijo Isaac, su único hijo, ¿no? Y bueno, ¿cómo poner o cómo suavizar este contexto? Bien, pues aquí se repite la historia incestuosa, ¿no? Ya vimos que Abraham, su esposa era su media hermana Sara. Y ya vimos que Lot, su primo, pues también se metió con sus hijas. Y bueno, vemos cómo esta película se sigue repitiendo. Y aquí otra prueba, ¿no? Abraham, ya muy viejo, pues decide buscarle una esposa digna a su hijo Isaac, a su único hijo, ya que Ismael había sido desterrado al desierto. Y pues bueno, en todo el capítulo 24, ya se los dejo a ustedes para que lo lean puntualmente, pero bueno, es una historia muy rebuscada, ¿no? Dice que le pide a Abraham a su Dios Jehová, que él había prometido que le iba a dar mucha herencia, y que los ángeles siempre iban a estar delante de él, y que ocupaba una esposa para su hijo porque él ya era muy viejo, y que esta tenía que ser digna. Y bueno, se inventaron una historia, ¿no? De que iba a mandar a su sirviente, ¿no? A buscar a las tierras de Canaán a una mujer que saliera del pueblo con un cántaro, recogiera agua del pozo, le pediría agua, esta le tenía que dar, y pues esta también le dará sus camellos. Y pues el sirviente de Abraham, así dicen sirviente, ¿no? Iba a entregar en las joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Una historia muy buscada. Total, se fue este sirviente de Abraham, siguiendo las órdenes de su amo, así dice, pues hizo tal cual como lo habían planeado, y resultó que salió esa doncella. Y esa doncella no era nada más ni nadie menos que Rebeca. ¿Y quién es Rebeca? Pues bueno, Rebeca había nacido de Betual, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Chingas, esa era pues era, ¿qué digamos? Prima de Isaac, porque acuérdense que Isaac era hijo de Abraham, pero Rebeca era hija de Nacor, hermano de Abraham, o sea que eran hermanos Abraham y Nacor, por lo tanto Isaac y Rebeca eran primos hermanos. Chingas, hombre. Ya valió madres entonces, Les digo que esta historia está bastante turbia, ¿no? O sea, la mujer de Isaac, la prometida, iba a ser su prima hermana Rebeca. Y bueno, hicieron toda la faramaya, que Jehová los había mandado, que Jehová los bendecía y que su amo les había dicho de esta manera. Total, el hermano Nacor de Abraham pues decidió darle a su hija Rebeca por esposa de su hijo Isaac, de su primo hermano Isaac. Chinga su madre, ¿no? Qué cochinadas de historias en este libro de amor llamado Biblia, ¿no? Y bien, para terminar con este video y con la famosa historia del patriarca Abraham, al cual todos debemos de adorar, porque ahí gracias a él nació el pueblo elegido, gracias a él nació esta religión tan poderosa, cuyo Dios central es Diosito Yahvé. Y bueno, ya en el versículo 25 habla de los descendientes de Abraham, dice que se consiguió otra esposa, la cual se llamaba Setura, y tuvieron un montón de hijos, ¿no? Ahí da los nombres, se los voy a dejar a ustedes para que los vean después. También dice, pero en el versículo 6 del capítulo 25 dice, pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y les envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente de la tierra. O sea, tuvo más hijos, pero los puso en otra parte, ¿no? Donde no tenían nada que ver con Isaac. Y bueno, ya en el mismo capítulo 25, antes del versículo 7, pues dice muerte y sepultura de Abraham. Y en el versículo 7 dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Versículo 9, y lo sepultaron Isaac e Ismael. Aquí volvió a aparecer Ismael, pobrecito, no, ya lo habían restaurado. Sus hijos en la cueva de Mersepa,
en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que se enfrente de Manre, o sea, cerca de donde estaba Sara, su media hermana, digo, su esposa, ¿no? Bueno, las dos cosas. Versículo 10, heredad que compró Abraham de los hijos de Het, acuérdense, 400 monedas, ahí se fue sepultado Abraham y su mujer, o sea, el amor, ¿no? Prevaleció ante todo, ¿no? Los enterraron juntos. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y bueno, ya ya más adelante pues habla de la descendencia de Ismael, ¿no? También un montón de chamacos. Y pues bueno, por ahí nace ya la historia, ya en el versículo 19, del nacimiento de Jacob e Esaú. Pero esa, como decía mi abuelita, esa es otra historia. Así que si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón. Son temas profundos, pero bueno, alguien nos tenía que decir, ¿no? Y sé que ahorita en el mundo ya hay muchos, como yo, que están viendo y analizando estas mentiras que nos han vendido a lo largo de la historia. Y bien, te pido que nos compartas, que le des like, muchos like, y que bueno, nos hagas el favor de enviárselo a más personas para llegar a más gente. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón. Nos vemos en los próximos videos. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchísimas gracias. Chao.